Buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy evidentemente sin Sara Trejos, quien tuvo una emergencia y tuvo que salir. Nosotros vamos a hablar de un tema que ha estado copando los titulares de los medios, que es el caso de Hillary Castro, que tiene varias puntas para analizar del cubrimiento. Y para eso empezamos primero con la noticia, no noticia. Santiago Rivas. Yo tengo dos noticias o temas no temas. El primero de ellos es otra vez el asunto con el falso debate sobre la agencia de las personas trans. No pensaba que lo fuera a hacer, pero al mismo tiempo han sido muchas personas las que nos han pedido que nos pronunciemos porque no son tanto los medios ni su cubrimiento. Ya hay una entrevista del País por ahí, pero querían que nos pronunciáramos sobre todo frente a las reacciones de muchos periodistas y muchas periodistas con respecto a este tema. Hay varias cosas para decir ahí. Lo primero es que nos reiteramos, o bueno, me reitero yo en nombre del podcast, en que esto no es un debate. Si nosotros no estamos debatiendo lo que es a todas luces un derecho y sobre lo cual ya existe una serie de aprendizajes. Lo segundo es que, como bien lo dijo Violeta Gómez en Twitter, ella es una persona trans no binaria, dijo, simplemente recuerden que las personas trans estamos pasándola muy mal con esto, ¿no? Entonces, solamente recordar que cuando queremos convertirlo en debate o incluso cuando tratamos de reforzar la idea de que no es un debate ni existe debate posible, como estoy tratando de hacerlo yo, estamos pasando también por encima de las voces de las personas trans que están ahí simplemente pasándola mal y pues bueno, de verdad que lo siento, no. Lo tercero es, nosotros no hacemos capítulos ad hominem. Es decir, nosotros, así como nos hemos quejado de la silla vacía y nos hemos quejado de Semana, nos hemos quejado del Tiempo, nos hemos quejado del Espectador, nos hemos quejado de RCN, de la FM, de Caracol Radio, nosotros igual y con todo y eso no hacemos capítulos ad hominem, ni siquiera a Vicky Dávila. Entonces, ténganse porque queremos obviamente enfocar el debate bien, no queremos caer en utilizar un tema que sea revictimizante ni que sea ocioso y en esa medida nuestro breve pronunciamiento es este. Seguimos firmes en nuestra posición, eso no es un debate, lo que está pasando ahorita no es un debate y nosotros no queremos darle tampoco más vuelo a una discusión que en realidad es una pelotera. En cuanto nosotros podamos hacer un tratamiento del tema verdadero que subyace detrás de toda esta maraña de ruido, vamos a hacerlo. Por lo pronto no. Entonces ahí está. Y el segundo tema no tema es Radiónica, porque es que Laura Ubaté fue invitada a ser parte del Festival de Podcast al Oído. Laura es la precursora del Café Podcastero, es una podcastera muy famosa, de hecho sacó adelante muchos de los contenidos podcast de Radiónica y tenía un programa también en la emisora, pero salió de allá y cuando fue invitada al Festival de Podcast al Oído, que se hizo al mismo tiempo de forma paralela y conjunta con el Festival Gabo, ella rehusó la invitación, declinó e hizo un artículo que publicó en Volcánicas hablando sobre los casos de acoso sexual de los cuales fue víctima al interior de la emisora. Esto debía haber suscitado algún tipo de respuesta por parte de Radiónica y por parte de quienes están al frente de Radiónica, más exactamente el profe Álvaro González Villamarín, a quien yo considero mi amigo, pero que me está decepcionando profundamente porque la falta de acción no se puede prolongar por mucho, sobre todo en casos en los cuales también existe un aprendizaje previo y una serie de protocolos que incluso podrían hacerle copy-paste para ver cómo es que se trata en distintas instituciones esto. Esto obviamente se une a muchos otros casos de acoso sexual al interior de la emisora y de Radio Nacional de Colombia que deberían atenderse, empezando además por el de Alberto Salcedo Ramos, que debería estar pues simplemente de primero al menos de nuevo dentro del tratamiento. La emisora, la institución RTBC está en todo el derecho de renovarle contrato a quien se le dé la gana. La presunción de inocencia sigue siendo una realidad, pero al mismo tiempo el escrache está avalado como un mecanismo de acusación por la Corte Constitucional, como un mecanismo de defensa y de protección, de cuidado por parte de las mujeres que han sido histórica y sistemáticamente ninguneadas por el sistema de justicia. Entonces, ambas cosas son ciertas y conviven. Lo único cierto ahí, lo único que es definitivamente verdad es que Radiónica tendría
que hace muchísimo tiempo, haber publicado su protocolo para el manejo de estos casos, haberse pronunciado y haber tomado acciones de cara al público, porque se trata de una emisora pública, que solucionaran o al menos dieran trámite a las denuncias hechas por Laura, que no solamente involucran a Laura, sino a muchas ex empleadas y empleadas de la emisora. Entonces hay que ponerse pilas, porque se confirma una vez más que no hay defecto peor que la cobardía, y esa cobardía termina enquistándose y pudriéndose y haciéndole mucho daño a la gente que no merece que se le haga daño en nombre de una supuesta ponderación según la cual están, o no sé si están súper pensando qué es lo que van a hacer, pues algo tendrían que haber hecho ya. Y encima, Radiónica, y es la razón por la cual yo lo traigo aquí a colación, saca un protocolo de cuidado para mujeres en el transporte público, conectado con nuestro tema de hoy, que un poco lo que hace es resaltar, por eso dicen que las buenas intenciones tapizan el camino al infierno, que termina resaltando precisamente la necesidad urgente de un protocolo, porque todo el mundo salió a decirles, en vez de, oigan, muchas gracias por hacer este servicio a la comunidad, a preguntarles, bueno, ¿y qué pasa con el de ustedes, no? ¿Qué pasa con los casos al interior de la emisora? Pues bueno, yo quiero simplemente repetir la pregunta. ¿Qué pasa con los casos al interior de la emisora? María Paula Martínez. No, yo quiero ahí añadir con lo que está diciendo Santiago, y es que ya hay una sentencia de la Corte en el caso del colombiano, que es el caso de la periodista Vanessa Restrepo, y pues ahí hay una normativa para que todo medio de comunicación, no solamente el colombiano, se pregunte por sus protocolos internos en casos de acoso y de abuso sexual. Y una recomendación es a acatar. Entonces no es como que no haya jurisprudencia, ya tenemos un antecedente y un fallo que es bandera para todo medio y para toda empresa de comunicación que revise y lea. En la FLIP y con FESCOL se hizo además un resumen de la sentencia con los pasos que deberían tener, que no revictimizan, que incluyen a todas las áreas de un medio y que dan, por supuesto, seguridad a las víctimas y que nada tienen que ver con la presunción de inocencia, por ejemplo. Mi noticia no tiene que ver con esto, sino con algo que salió en semana sobre Shakira y Karol G, que dice, vidente asegura... Sí, después de la noticia de Santiago, esta es la real noticia, no noticia, y es la vidente asegura, vidente no es un vidente asegura que Shakira y Karol G hicieron pacto con el diablo y por eso están solas. Y no tengo nada que explicar, nada que añadir y nada que decir. Muy bien, me encanta. La noticia que traigo yo el día de hoy es la siguiente, como destacando a la revista Semana, cosa que no hacemos mucho últimamente desde que Semana se volvió este zombie de Semana, y es la foto de portada que tiene en la última edición. La foto de portada está acompañada por un titular que se llama Un sacrificio de todos. Es un poco cascándole a la reforma tributaria de Gustavo Petro. La foto es magnífica. La foto que acompaña esa portada es una foto, digamos, casi que de antología, una composición impresionante. Es una foto que se ha vuelto un poco un meme también, que está el ministro Campo de primero con las manos en la cabeza y un montón de personas alrededor de él. Yo creo que pocas veces uno ve una foto tan bien tomada, además que tan bien tomada para la intención que tiene el artículo mismo de la portada. Está llena de gente como discutiendo recinto del Congreso y pues uno Campo desesperado cogiéndose la cara. En la nota web la foto de portada se le atribuyen a Semana, pero el resto de fotos del interior del artículo de la portada se le atribuyen a Guillermo Torres. Entonces, si es él el autor de esta fotografía, pues felicitaciones. Es una magnífica imagen de ese momento. Es una fotaza. O sea, eso sí es una fotaza con todo el potencial de volverse foto del año, ¿no? Correcto. De verdad es una fotaza, más allá de su uso editorial, el abuso pues que se está haciendo de el cuento de los expertos en impuestos. Esos son temas que obviamente se pueden discutir y tratar, pero digo, más allá del sesgo, pucha, es una súper imagen. Es una súper imagen y que retrata así un momento tenso dentro del Congreso, un momento tenso dentro de una política pública que se está tratando de aprobar y de implementar. Ahora sí, el caso. El director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, reveló detalles de la investigación que llevó a la captura del señalado agresor sexual de la menor presuntamente abusada en Bogotá. Luego de que Hilary, de 17 años de edad, denunciara en redes sociales ser víctima de una agresión sexual en la estación de Transmilenio de la Castellana, con este retrato hablado, los agentes de la SIJIN de la policía iniciaron la investigación. A la persona que infortunadamente fue víctima de esta agresión... Hay como una categoría en el periodismo que son las páginas judiciales. Las páginas judiciales generalmente nos acostumbran
a seguir los casos que existen acerca de grandes personajes, sobre todo como grandes personajes que tienen que ver con la política nacional. Hay como grandes exponentes de periodistas judiciales, está Juan David Laverde o Daniel Coronel, digamos, que han hecho como una carrera sustancial alrededor de estos temas, pero en ocasiones hay una parte de este periodismo judicial que se encarga de cubrir casos que se vuelven virales. Uno que yo tengo en la memoria, por ejemplo, es el de Colmenares, ¿no? Como un caso que en una ocasión en una redacción al desnudo Fidel Cano dijo, lo estoy parafraseando obviamente, como un caso perfecto que evidentemente interesa al periodismo porque tiene muchas cosas sobre las cuales uno puede hablar. Y este nuevo caso que sale, que es el de Hillary Castro, pues también se ha convertido como en un lleno de titulares absoluto. Entonces claramente se diferencia pues de los otros casos sobre gente poderosa o sobre instituciones grandes. Y es un caso que sucedió y que tuvo un origen pues el origen de la popularidad del caso se dio por la misma Hillary Castro haciendo un video que se volvió viral acerca de como una doble violación a sus derechos, un asalto que le hicieron y un acoso sexual. Un abuso sexual. Un abuso sexual. Claro. Y un tercero que está relacionado con la falta de respuesta. Es que el problema es, Hillary Castro fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio que estaba desierta. Desierta que quiere decir que nadie estaba ahí cuando alguien la abordó para amenazarla con un arma. Desierta que quiere decir que nadie estuvo ahí para responderle con los videos de seguridad que están ahí porque hay unas cámaras. Nadie del sistema de Transmilenio, que es un sistema privado, es decir, que está llamado a la alta calidad en la prestación de su servicio, pero que además es una empresa de transporte público, por lo cual responde de alguna manera frente al distrito de Bogotá, fue capaz de responderle con esto. Y ella se vio en la obligación de hacerse viral, lo cual ensancha el espectro de alcance del caso, pero al mismo tiempo corresponde a una revictimización, porque es obligar a una persona a salir a hablar de un tema que no necesariamente tiene que uno querer tratar en público, ¿no? Ser víctima de un abuso sexual no debería obligar a la persona a salir a denunciar y mostrar la cara, cuando además ella es activista en muchos otros frentes, es menor de edad, es decir, está protegida por varias legislaciones, pero además de verdad es activista, y si ella teme, porque en este país los activistas temen con toda razón, pues no tendría por qué querer mostrar la cara. Entonces, estas complicaciones, es un caso que tiene unas complejidades grandes a nivel político, pero además a nivel jurídico, pues porque hay muchas cosas que se cruzan ahí en la figura de Hillary. Son dos momentos, porque el primero es la denuncia pública que hace ella en redes sociales, que además deviene en las manifestaciones, que no sé si alcanzamos a mencionar en el episodio pasado, tal vez en el Twitter de Presunto, y luego la captura del presunto responsable por usar la manera en la que todos los medios lo han definido, y luego viene la muerte de esa persona en una estación de policía. Y a mí me llama la atención sobre lo que decía Santiago, de la manera en la que tituló El Espectador, una noticia muy reciente, porque ya recoge la muerte del victimario, y es caso Hillary Castro, : la rápida atención a una denuncia viral que terminó en tragedia. Y es pues la cuestión sobre la rápida atención, ¿no? Sin reparar en lo que sucedió en la estación de Transmilenio, las fallas que tiene el sistema. De hecho, hay una encuesta de la veeduría distrital sobre las violencias a las que están expuestas sobre todo las mujeres en este sistema de transporte público y en espacios públicos en Bogotá. Y luego la rápida atención es que hubo una captura en pocos días, una persona que ya había sido capturada varias veces, que tenía denuncias por situaciones similares de abuso y de acoso en espacio público, había sido dejada libre. Es decir, lo que hay es la evidencia de un proceso de justicia fallido completamente, doblemente fallido, porque esta persona termina además asesinada en una estación de policía. Es decir, es el todo mal, ¿no? No es una rápida atención de una denuncia viral, es el fracaso absoluto del sistema de justicia. Entonces es revictimizante para la joven de 17 años, Hillary Castro, que está completamente desprotegida por el sistema, que además denuncia haber sido también agredida en la ocasión que puso su denuncia y demás, no hay un respaldo y una garantía. Y luego, pues, del victimario también, quien
a pesar de haber cometido lo que hizo, o presuntamente hizo, lo que sea, ¿no? Si necesitaba el proceso para además que fuese condenado en justicia, no que fuese asesinado en una estación de policía. O sea, todo está mal en la noticia y me llama la atención cómo al final hay como una suerte de oda a la policía con su foto, ¿no? Con la foto en la que él está esposado al lado de dos policías, como si eso fuese un triunfo de aplaudir. Yo no sé si existe como dentro del cubrimiento de este caso, pues un contexto real de qué significa el espacio seguro para una mujer, ¿no? Como el espacio seguro dentro del transporte público, pero el espacio seguro también dentro de la calle, etcétera. Como que si los medios se han enfocado en eso. Ahora, hay una cosa muy diciente de todo esto que sucedió, porque de nuevo yo insisto que el caso tiene muchas aristas y tiene un montón de cosas por pulir en cada una de las cosas que sucedieron. Y digamos que esto tuvo un impacto grande dentro de la opinión pública por la marcha que se vino en protesta contra Transmilenio. Esto fue una marcha de mujeres en la que protestaban obviamente sobre la estación de Transmilenio donde sucedieron los hechos y que fue cubierta de cierta manera, ¿no? Y lo que uno podía ver un poco dentro de la opinión pública era que estaban cubriendo, digamos, y dándole demasiado énfasis a los daños que existían sobre las estaciones de Transmilenio, obviando un poquito el hecho generador de la indignación y de la rabia. ¿Cómo lo vieron? Que lo recoge, creo, muy bien el titular de Las Dos Orillas, o muy mal, digamos, muy bien conectado con lo que estás diciendo, pero no por eso correcto, y es la razón de la furia de las mujeres en Bogotá, ¿no? Que es la idea de la furia, de la ira, de la locura, ¿no? Que son todas estas maneras patriarcales de enunciar la reacción de las mujeres ante la violencia o ante el patriarcado en particular. Y creo que hay un desconocimiento de esas violencias de las que las mujeres son sobre todo víctimas en el espacio público. Y por eso me llamó la atención esta encuesta que mencionaba, que es una encuesta que hace la Veeduría Distrital a más de 3.000 mujeres. Es una encuesta reciente, son 3.089 mujeres. Una encuesta que se hace entre julio y agosto del 2022. O sea, esto tiene, no sé, 2 meses, 3 meses. Y pues es muy larga, tiene muchos datos de percepción, pero les tiro un par. El 67% de las mujeres se sienten muy inseguras o inseguras en el transporte público, y el 70% de las encuestadas manifiesta tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte público. El 70% de las mujeres. Si eso no despierta la inquietud periodística de preguntarse cuál es el contexto de estos lugares, de lugares que están desprotegidos, de lugares que no tienen seguridad, ni siquiera tienen seguridad para la más básica, que es la entrada paga al Transmilenio, pues mucho menos para la convivencia real, y no hay, digamos, la convivencia segura para todas las personas, incluidas menores, niños, tercera edad, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses son un montón de videos de personas dándose en la jeta en Transmilenio, mordiéndose, gritándose. Hace poco vi una foto como un charco de sangre de alguien que ponía en Transmilenio, ¿no? Como una cosa de Sodoma y Gomorra impresionante, y ninguna política pública al respecto. Yo no termino de estar segura si las políticas como las de México de los vagones seguros son la única salida, o de los controladores como en Europa de seguridad en los vagones, ¿no? Pero ahí lo que hay son acciones deliberadas que buscan restablecer como una suerte de protocolos dentro de este sistema. Yo creo que Transmilenio nunca los ha tenido, no se ha preocupado ninguna administración porque eso sea un tema, ¿no? Más allá de crear malos mapas, ¿no? Creo que es un diseño que está mal desde lo estructural, no solamente en un asunto de la movilidad como tal, sino la gente, las personas que se movilizan en este sistema y las garantías que tienen. En este caso, los daños son el mal menor, ¿no? Son una reacción a una situación que realmente, además, el caso de Hillary solo pone en evidencia la cantidad de violencias que hay en el sistema, y la encuesta las detalla. La encuesta habla de silbidos, agresiones verbales, agresiones físicas que no llegan al punto de la de Hillary, que es una persona que la amenaza con un cuchillo y la obliga a tener sexo oral y solo es ayudada por 2 otras personas, ¿no? Transeúntes, transmiusuarios, sino muchos que más cotidianos,
y que pasan un poco más de agache, como puede ser el exhibicionismo, la masturbación, ¿no? Todo lo que la encuesta revela es el día a día de lo que pasa en Transmilenio, no siendo, por supuesto, un fenómeno de ahora, no es esto de estos meses, no, esto viene con el sistema instalado en unas lógicas realmente sin justicia y sin protocolo que nunca se ha preocupado Transmilenio por tener. O sea, hay muchos titulares de medios que cubrieron la protesta como si fuera el hecho principal, ¿no? Y luego creo que hubo, obviamente, cuidado de no tratar como un acto de justicia la muerte de esta persona, ¿no? Presunto asesinato, como bien lo dijo por fuera de micrófonos aquí nuestro director suplente Andrés Páramo. Nadie se suicida en una comisaría, pero al mismo tiempo no sabemos, entonces no tenemos pruebas de... Se sabe, eso sí, que en los patios de la cárcel a donde llegan violadores los linchan. No necesariamente mueren todos, pero no es un trato feliz, no es una reacción feliz la que reciben de sus compañeros de cárcel. Es decir, todo esto que estoy diciendo es tratando de hacer un mapa completo de la cantidad de conversaciones que están cruzadas en este tema, y creo que el asunto verdadero se centra en las conversaciones que se están teniendo y las razones de las cosas. Entonces yo sé que La Silla Vacía trata de ser súper pragmática, ¿no? Como las razones de la furia de la gente, ¿no? Como le damos las claves para entender. Es como, no me des las claves para entender, no necesito, ¿no? En este caso creo que el periodismo sí se le podría pedir algo más de humanidad. Yo lo que reclamé en el monólogo del lunes, con un poco más de vehemencia de la que tengo ahorita a disposición, fue ira. Como sientan ira con nosotros, como entiendan que esto es un tema un poco más complejo, ¿no? Alguien decía en Twitter, y yo creo que es verdad, que Transmilenio tiene un montón de policías, porque obviamente está conectado con el distrito, pero tiene además vigilantes, porque es una empresa privada, dedicados a verificar que la gente no se cuele. Y no había nadie que atendiera la denuncia de Hillary. No había nadie que estuviera ahí precisamente para evitar que el asalto a Hillary ocurriera, ¿no? Es decir, de esto pasa en dos tiempos. De hecho, cuando, digamos, hay una nota de la BBC que es de Daniel Pardo en la que él dice, rechazaron su denuncia, dice ella, por ser menor de edad, uno, porque el acosador era mayor de edad y porque ya son más de las 5 de la tarde. Entonces, chao. Marica, las 5. Es que ese es el nivel de las cosas acá. De nuevo, esto es una conversación que está relacionada con un contexto viejo, ¿no? Cada vez que a alguien lo roban, y perdón, porque de verdad no quiero equiparar el horror que vivió Hillary Castro, pero al mismo tiempo cualquier ciudadano o ciudadana de a pie que se encuentre o que sea víctima de un robo, por ejemplo, y tenga la ambigua fortuna de que agarren a su atracador, tiene que pasar más tiempo exponiéndose al peligro que verdaderamente solucionando su problema. Es decir, pasar horas en una comisaría o en una unidad de atención inmediata mirando a la cara a su agresor, poniendo cargos, teniendo que pasar un papeleo, horas, horas en las cuales no se soluciona un trámite o se pone de frente a alguien que uno sabe que en días va a estar por fuera porque el sistema de justicia de Colombia es malo con quienes atracan. Y por favor, yo sé que todos queremos mucho nuestros celulares, pero el crimen, el robo de un celular es un asunto menor comparado con lo que pasa en este país, empezando por el abuso sexual. Y precisamente por eso salen estas personas libres, y a quien le tocó mamarse 6 horas en una estación de policía, 6 horas en lo que solía llamarse una UPJ, pero ahora se llama ¿qué? ¿URI? URI, Unidad de Reacción Inmediata. Una URI es simplemente deshumanizante, revictimizante, es ridículo, y todo eso tiene que estar debería ser tenido en cuenta por quienes decidan cubrir estos temas. Ahí está el asunto con las protestas, ¿no? El momento en el que se empieza a hablar de los vidrios rotos, el Transmilenio vandalizado, y empiezan a combinarse las noticias y titulares, algunos titulares de los medios, con los trinos de algunos y algunas periodistas, como individuos en sus redes sociales, empieza a mezclarse el debate público entre lo noticioso, que es el asunto de este podcast, más las reacciones en las redes, que también lo son, pero de una manera secundaria, incluyendo lo que digan los periodistas que están indignados con lo que pasó con Transmilenio. Pero de ahí en adelante también empiezan figuras políticas como el concejal Emel Rojas, un montón de personas a terciar en esta discusión, y creo que se pierde completamente el foco, para luego
salir a decir cuando hay una entrevista de tal medio no lo olvidó, tal medio no se quedó con las protestas. Es como, sí, felicitaciones, está muy bien. Me parece que no debería funcionar un enfoque micro acá, me parece que debería funcionar un enfoque macro, es decir, atacar la noticia desde el contexto grande, siempre tener en cuenta la proporcionalidad como un servicio de cuidado a la víctima, que es la persona más afectada en todo esto. Pensarse dónde está la escala de las cosas y entender que Hillary, como menor de edad, activista, mujer abusada, víctima y revictimizada por el sistema en general en donde denunció, tendría que tener acceso a una serie de cosas, empezando por el cuidado de los medios. Y ahí es, creo, donde está la gran falla, es no contemplar el mapa grande, no porque no se pueda hablar de las protestas, no porque no se pueda hablar de la vandalización, sino porque todo eso tiene que estar puesto en contexto siempre y muy sopesado. Entonces la ponderación, en este caso la humanización en la narración, es, yo creo que la exigencia principal que se le tiene que hacer a los medios. Yo sé que es difícil entenderlo a priori porque estamos muy acostumbrados a que los medios son máquinas de procesar noticias, como, no, páseme esto, hágame la nota web de esta vaina, sáqueme, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces en la última hora, sí, Julio, hay reacciones violentas por el... No, creo que hay que respirar y pensárselo bien, porque aquí hay demasiadas cosas atravesando que son muy delicadas, fibras muy delicadas. Y porque es más fácil, es decir, es más fácil decir cuánto cuestan los daños de una estación en pesos, en vidrios, en cemento, en lo que ustedes quieran. O limpiar los grafitis, los monumentos, que centrarse en el debate de derechos humanos. Es más fácil sacar una noticia que dice los videos del devastador daño en Transmilenio. Miles de personas tuvieron que caminar por hasta horas y incluso hasta la madrugada para poder llegar a sus hogares ante el caos que se presentó ayer en la movilidad en la capital. Disturbios, daños, vandalismo, fue lo que se vivió a lo largo de la tarde y la noche en Bogotá. Don Carlos Por causa de una protesta al presunto abuso contra una menor de edad, la manifestación terminó con la destrucción, como ustedes lo están viendo, de una estación de Transmilenio, la del Polo, a piedra, y hasta con los aerosoles con los que pintaban los grafitis rompieron los vidriales. Mujeres sin camisa, encapuchadas. Pero todo esto, ¿qué provocó? Que el sistema colapsara, que miles de personas tuvieran que regresar a sus hogares, pero caminando. Se rompe totalmente la ciudad en dos, no pasan los buses en ninguno de los dos sentidos, y las personas llegaron hasta las 11, 12 de la noche. Pero lo que vino después fue una verdadera avalancha de vandalismo contra la estación del Polo y también ataque a la de la Castellana. Primero pintaron buses, luego con los mismos aerosoles con los que hicieron los grafitis rompieron los vidriales. Mientras avanzaba la marcha, las vándalas hicieron de las suyas. Yo pensaba como... Estás como con el sujeto equivocado. El devastador daño es el de Hillary Castro. ¿Por qué no te ocupas de ese? ¿No? ¿Qué significa para una menor y para quienes ella representa, que somos todas las mujeres, y en el caso de ella que tiene 17 años, las menores, montarse mañana a Transmilenio? Uh-huh. Háblame de quién está devastado. ¿El sistema es tu sujeto de devastación o... No, el sistema que, claro, las estaciones, ahí hay una noticia que cubrir, por supuesto, ¿no? Hay un suceso que se da en el espacio público. Y pues seguramente hay gente a la que le interesa que hay manifestaciones en Transmilenio y está bloqueado. Eso es puro periodismo de servicio social. Pero sí, y pues editorializado porque la noticia es vandalizan articulado. Palabra tan fea como articulado, digan bus, ¿no? Como lo que sea. Pero más que necesidad, es como... ¿Qué confusión puede haber? ¿Qué confusión? Sí, el articulado es para que no piensen que es un SITP. Y entonces, y a mí me da, aquí como reparando en las palabras, siempre, me pareció que del devastador como me hizo mucho ruido. Y el otro siempre es el de la presunta violación o el presunto acoso. No es presunto. El presunto es el responsable, porque puede ser él o puede ser otra persona. Pueden llevar a la justicia, falsos positivos en este país hay muchos, pueden llevar a la justicia a otra persona. Pueden capturar al hombre equivocado. Pero no es un presunto acto. La persona que denuncia no es mentira lo que está denunciando. Y ahí hay además testigos, la fiscalía... También, obviamente, o la misma URI tiene como hacer un dictamen, ¿no? Nunca es una presunta violación.
El presunto es el agresor, puede ser él o puede ser otro. Y siempre creo que se abusa o se pone mal el presunto, como en el podcast. Es la razón por la cual nosotros llamamos así, el presunto y podcast, es claro. una protesta por la presunta violación de menor de edad o el presunto abuso Sí, de no, ya menor hay una denuncia, de edad. Hay sí. una denuncia, como tampoco es la presunta muerte del señor que olvidó su nombre. No, él está muerto. Juan Pablo González. ¿No? Eso, no es la presunta muerte de González. El tipo está muerto, no respira hoy. ¿Sí? Lo que toca saber es la causa. Ya salió el dictamen de medicina legal o de la fiscalía diciendo que fue una muerte violenta, probablemente causada en la estación. El informe de medicina legal señala que Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro, murió debido a múltiples golpes, por lo que se podría afirmar que se trataría de un homicidio presentado en el interior de la URI. De acuerdo con información dada por las autoridades, el hombre habría ingresado a la celda con cerca de 80 reclusos más. Los hechos son actualmente materia de investigación. En medio de lo sucedido, el secretario de Seguridad... Con complicidad o por policías o por sus compañeros, que se les salió de manos la violencia que normalmente ejercen contra personas que llegan denunciadas por violación, donde ahí la presunción no funciona, pero no está presuntamente muerto, ¿no? Como cuando haremos el ejercicio de ubicar el jamón donde es. Sí, las categorías periodísticas donde son. Pues es que, de nuevo, es un asunto de tacto. Es un asunto de... No, pues a mí me da risa, pero... Pucha, imagínense que una persona que está denunciando abuso sexual tenga que oírlo a uno decir la presunta violación, el presunto abuso. Es como... Eso va en contra, de nuevo, de las necesidades o de la responsabilidad que tiene el periodismo de cara al público. De acuerdo. Es una cosa que tiene que ver más con la gente, no con no con las maquinarias noticiosas. Eso no es un asunto de la información. O y tampoco es blindaje como no sirve como blindaje, sí, exacto. No cumple su propósito. Somos un país muy cantinflesco, ¿no? Nosotros de verdad somos un país que habla de más y no dice mucho. Y yo no tengo autoridad moral, pero de verdad... Creo que en esa verborrea nosotros pasamos muy rápidamente de lavarnos las manos o de blindarnos contra alguna demanda por injuria a decir boberías. Y todo eso tiene que ver con la mirada atenta. No la primera forma de... Perdón si esto suena falsamente poético, pero es que el oficio de un periodista es preguntar. No, la primera forma de la pregunta o la primera forma de la interrogación es la mirada. Es decir, una persona tiene que poder mirar su entorno y antes de abrir la boca, decir estupideces, tiene que mirar con atención y decir, bueno, ok, no, hacer un poco calibrar las cosas. Yo no estoy diciendo nada que sea demasiado exigente, eso lo tienen que hacer ingenieros, abogados, y los periodistas, por supuesto, tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la bobada que nosotros estamos en nombre de nada saliendo a revictimizar a una persona sin querer? Porque yo no creo que uno le pregunte a esa persona y diga como... No, es que me cae re mal, ¿no? Como... No, y en esa cosa tan básica como de las 5 Ws para volvernos escueleros. Como pues si con una no tuviéramos suficiente. El quién y el cómo es como que lo desvían. ¿no? Sí, correcto. El quién es la víctima, no el sistema de Transmilenio. Claro. La violencia no es la ejercida sobre unos vidrios de unas puertas. La violencia es la ejercida sobre el cuerpo de las mujeres. El agresor, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, eso que es tan básico del 1.0 de la reportería, es increíble cómo se revierte, porque los sujetos de las noticias son el sistema, porque en las declaraciones de la alcaldesa, que fueron noticia, porque pues sus declaraciones lo son sí. por default. La alcaldesa de Bogotá volvió a hablar y pidió sensatez. Destruir estaciones y buses de Transmilenio que usamos y pagamos con impuestos todos no repara a Hilary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte. Los empeora a ambos. Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia. Al final Bogotá volvió a vivir... También hay como un entendimiento de la violencia que me parece particular, y es responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia. Y dice que destruir las estaciones pues, que usamos y pagamos con impuestos no repara ni a Hilary ni a ninguna mujer. Por supuesto que no es la reparación tiene que venir de un sistema de justicia que ya falló, que ya no reconoce que falla el sistema de justicia en Bogotá. Que falla además desde el principio. Que falló, o sea que hay muchas fallas, por eso decía, es la falla de él que ya tenía unas denuncias, es la falla del sistema de seguridad, es la falla de Transmilenio, es decir, una falla múltiple de un sistema de transporte público, y lo reaccionario o la indignación en las calles puede tomar esa forma.
que de nuevo es noticia y es sujeto de analizar, pero las declaraciones a mí me llaman mucho la atención, como ¿por qué no aparece en ninguna de sus declaraciones la real noticia, el real asunto, que es la violencia en espacios públicos? En esa encuesta, que además es de la Veeduría Distrital, y voy a volver a ella porque... En espacios públicos que son de su ciudad. Claro, así que voy a estar de canzona, es donde aparece que Transmilenio es el lugar o espacio en Bogotá más violento. Preguntan por Transmilenio, por la calle, por el SITP, pues que igual está pegado al sistema, por obras de construcción, calles oscuras, puentes peatonales, paraderos, parques, taxis, puestos ambulantes, lotes baldíos, ciclorrutas y transportes alternativos privados como Uber y demás. Y en esa encuesta que tiene toda esa lista que leí, Transmilenio aparece en el 80% de los casos. 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso dentro del sistema de Transmilenio. Esto de nuevo es de veeduriadistrital.gov.co. ¿Por qué no hace parte del discurso oficial que reconoce que hay un sistema que tiene unas fallas estructurales que hay que atender y que la manifestación, la indignación y el caso de Hillary solo hace evidente un problema necesario? De acuerdo. Yo, dentro de las declaraciones de Claudia López sobre el video, ella dice hasta cuándo, qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Justicia y el Congreso entiendan que asegurar justicia en vez de impunidad, no sé qué, no sé qué. Es un poco un Claudia López clásico, que es como la culpa no la tengo yo, la culpa de lo que pasa en mi ciudad no la tengo yo. Echarla para otro lado, exacto. Y eso en algún momento podía ser verdad, pero hay un punto en el cual ella tiene que hacerse responsable, porque el asunto ni siquiera es de culpabilidad, ¿no? Finalmente, si en algo se parece en la política, que es el ejercicio del poder, y el ejercicio del periodismo, que tiene o tiene su propia fuente de poder, su propia línea de poder, ¿no? El tan mentado cuarto poder, pues es precisamente que tienen que hacerse en favor de la gente. Y la gente tendría que ser prioridad, y para Claudia López evidentemente no lo es, ¿no? No lo es cuando en nombre de acabar el negocio de los terreros hace desalojos en pandemia, no lo es cuando frente a un problema de seguridad histórico de Bogotá decide echarle la culpa a la población migrante venezolana, no lo es cuando frente a la necesidad de tener un pico y género en Bogotá decide endilgarle la responsabilidad a básicamente los vigilantes de los supermercados para ver si dejan entrar o no a mujeres trans a los supermercados. No lo es cuando ella sale a decir que los gordos no deberían salir a la calle, ¿no? Bueno, 2 años después deberíamos, pero digo, la cuarentena. No lo es cuando está primero saliendo a decir que orgullosamente será comandante de la policía y luego efectivamente no tiene la culpa de que la policía le dispare a la gente en la calle, pero tiene que salir otra vez hacer esto que está haciendo de señalar a un lado y al otro y decir qué es lo que pasa, y en ese exculparse y al mismo tiempo defender por alguna razón estúpida a su peor contratista privado, ¿no? Al peor proveedor de la capital, que es Transmilenio, tratando de defenderlo, pues pasa por encima de las víctimas y pasa por encima de la gente, y ese no fijarse, ese no darse cuenta cuando se documenta sin cuidado termina repercutiendo de forma muy grave en la vida de las personas. Entonces, claro, pues yo estoy seguro de que a Claudia López le duele la violación de esta persona. Es decir, a mí la Claudia López que pintan en Twitter pues me parece falaz, obviamente, ¿no? Una Claudia López que está como violen más gente en Transmilenio y el metro lo voy a hacer como a mí se me dé la gana. Sí, seguramente esa imagen caricaturesca no es, pero al mismo tiempo creo que Claudia López está muy desenfocada y está muy... Es decir, yo más que en las conspiraciones creo en la incompetencia, y creo que Claudia López ha sido francamente incompetente en abordar desde una perspectiva humana y completamente horizontal los problemas que lo ameritan. Claudia López no fue la que desocupó esa estación de Transmilenio, pero ella es la alcaldesa, marica, y a ella le cabe un grado de responsabilidad que debería estar asumiendo como una adulta. A mí me llama la atención es las preguntas que no hacen los medios sobre eso que acaba de elaborar Santiago. Y es que se limitan a hacer el eco que titula Claudia López cuestiona protestas por denuncia de abuso sexual. Y es como, sí, pero ¿por qué no vuelve sobre su responsabilidad, sobre las políticas que tiene la alcaldía? No es solamente ser la caja de resonancia de eso que ella ya emitió en los canales que tiene, que son muchos, sino el periodismo de investigación que se pregunta las razones por las que eso pase y cuestiona el poder, que de nuevo, además de las 5 Ws, es la otra, ¿no? La otra base del oficio, y es que no estás para replicar lo que dice el poder, estás para preguntárselo, cuestionarlo,
y ponerlo en contexto y darle sentido. Y eso es lo que creo que no hacen sobre las declaraciones, o no hizo ningún medio sobre las declaraciones de la alcaldesa. Me da curiosidad qué va a pasar los próximos días, porque ahora entonces hay un doble crimen, uno que tiene que ver con violencia sexual y de género agravada, y el otro es pues la muerte de una persona en una estación, la muerte de un presunto victimario, ahí sí, en una estación de policía, la custodia de la policía para que esa persona tuviese un proceso de justicia, ojalá condenatorio, pero que no merecía morirse en esa estación tampoco. Entonces, pues no, en Colombia no existe la pena de muerte. Esa no es la manera de procurar justicia. No es como que mañana salgan entonces los medios de manera celebratoria a decir que ahora sí entonces se cerró con rapidez un caso de violencia, ¿no? Cuyo agresor ya se borró de la faz de la tierra. Eso no es el... Voy a usar un término que odio, pero ese no es el debido proceso. Ese no es. Y no es lo que ninguna víctima está reclamando. Por supuesto, no es ni reivindicativo, ni procura justicia, ni es digno de un proceso de abuso sexual que repare a la víctima, ¿no? De las formas en las que eso es posible, que ya hemos dicho, por supuesto, no revierten lo sucedido, pero sí hay formas de justicia que apuntan, ¿no? a un trato digno de ese caso, que de todas maneras Hillary Castro no está recibiendo, y ahora tal vez el primer caso queda opacado por el segundo, que termina llevándose las luces de la crónica roja, porque ahora es una muerte violenta, un asunto de hombres que sucede con la fuerza pública y la que probablemente va a recibir, y lastimosamente, más atención que el primer caso. Santiago Rivas. Pues hay que recordar, por mucho que le sepa mierda a la gente por porte de armas, a los libertarios o la gente que simplemente está buscando que se haga justicia de alguna manera, incluso si eso implica que tienen que salir como vigilantes, ¿no? Como Ranger Texas Walker a dispararle a la gente en la calle, pues que la gente que comete crímenes también tiene derechos humanos. Y eso es una de las complejidades más difíciles de acoplar a lo que se supone que es el relato de una sociedad liberal moderna, y sobre todo vista desde un enfoque progresista del punitivismo carcelario y de la manera en que se abordan el crimen en una sociedad, ¿no? Este tema lo tratábamos hace marzo de 2020 por cuenta de la sublevación, el motín que hubo en la Modelo, en varias cárceles, pero que trajo consigo el asesinato de 21 personas en la Modelo. Impune hasta ahora. Hasta hoy, sí. Y la razón por la cual todavía se habla de quienes están en las cárceles como alguien que no mereciera de ninguna manera vivir, lo cual obviamente lo que hace es redundar en la no rehabilitación de personas que están buscando o que deberían estar buscando reflexionar sobre los daños cometidos, ¿no? Y según eso poder tener un paso por la cárcel que contribuya a restablecer la relación de una persona con la sociedad. Eso no es posible en un entorno de tanta violencia. Y la muerte violenta de quien ahora se quedó congelado en la historia como el presunto agresor de Hillary Castro, lo cual además reduce las posibilidades de que en realidad se descubra quién fue, si no fue él, porque es presunto, y se anule casi completamente la posibilidad de que ella tenga algún tipo de justicia o reparación. Aunado esto con el relato que se hace, con las respuestas de la alcaldía, con la inoperancia de Transmilenio en este caso, y con la no garantía de que esto no va a volver a pasar, pues es el peor final posible de todos los que podría tener. Yo quiero como establecer una cosa, digamos como que hay algo que de lo que dice María Paula, y es como un caso empieza a tener mucha más relevancia que el otro, que es el caso de esta persona, el presunto violador asesinado pues dentro de la URI, que deja nuevamente desprovisto de verdad el caso de Hillary, es decir, como que todo se devuelve a que no existe como un foco real sobre el caso de ella. Yo creo que además algunos medios, por ejemplo El Nuevo Día, el periódico de nosotros los tolimenses, de mi tierra, pues titula de una forma poco cuidadosa las cosas, ¿no? Ellos titulan "Me obligó a hacer oral. Famosa influencer denuncia aberrante abuso sexual en Transmilenio". ¿Qué es ese titular? ¿Cómo? ¿Cómo es que es? Entre comillas, "me obligó a hacer oral". Cierra comillas. Famosa influencer denuncia aberrante abuso sexual en Transmilenio. Está puesto exactamente... Arriba clic. Exacto, arriba rating. Está puesto exactamente para dar clics. Pero todo a costa de una víctima.
No, todo está mal ahí. Es como, está redactado como si fuera una noticia de farándula. Está buscando apelar a la fama de una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Se pasan por encima además el hecho de que es una menor de edad, lo cual de nuevo tiene unas implicaciones jurídicas extra. Pero además se esconden debajo del aberrante. Claro, estamos diciendo que es aberrante, que está mal. La patria, sí. Que está mal, ¿cómo así? Exactamente, era lo que estaba buscando en mi cabeza y no tenía gracias. Sí, exactamente. Exacto. Exactamente. A la par de esto, en este caso, lo que ha existido también es como mucha desinformación, sobre todo en redes sociales, que ha tenido que aclarar el cuerpo de abogada, pues la abogada de Hilary Castro. Hay un comunicado, digamos, que ella hizo público en Twitter. Me gusta, digamos, cómo lo cierra. Ella dice: las barreras que persisten para el acceso a la justicia de las mujeres abusadas sexualmente, sumado a la deficiencia de un sistema penitenciario y carcelario obsoleto, no garantiza la seguridad, dignidad y humanización de las personas privadas de libertad, y llevaron a que el día de ayer una persona restringida en su libertad perdiera la vida. Hecho tal implica a su vez que se vean conculcados los derechos de las víctimas. Sí, yo le cambiaré la última frase porque no perdió la vida, fue asesinado. Fue asesinado, correcto. Que es algo que se confirmó hoy según Medicina Legal. Sigue ella: la justicia, la verdad y sobre todo la garantía de no repetición. Claramente estos derechos que debería garantizar el sistema judicial colombiano, que son 3, no se hacen cuando una persona muere asesinada en una URI. Dice, sigue: estos derechos son igualmente extensivos a toda una sociedad, con especial énfasis a las mujeres que esperan investigaciones, responsabilidades y profundas transformaciones. Cierra diciendo: la impunidad no puede ser costumbre, y lo loco de esto es que sigue siendo costumbre. Si algo, esta inclusión de la opinión de la abogada debería servir como la piedra angular de un cubrimiento constante. Yo no sé si eso sea posible o si eso existe en este momento, ¿no? La noción de justicia se pierde, volviendo al asunto de los casos emblemáticos, pensando en el de Colmenares. Como no existía claridad y como no existió una condena de nada en mucho tiempo, ni una resolución del caso. Yo solté ese caso hace muchísimo tiempo, de pronto ya fue resuelto y hay gente en la cárcel, pero yo en este momento no sé. Como eso duró tanto tiempo sin resolverse, se convirtió en un caso emblemático, pero creo que en el caso, incluso en el caso de Colmenares, la revictimización constante a la familia en pro de la narrativa, pues era algo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo en eso se pudo acompañar un poco a la familia de Colmenares en su petición de algo de justicia. No me parece que fuera suficiente, pero me parece que en el caso de Hilary Castro es absolutamente insuficiente, ¿no? Y creo que no basta con tener este tipo de entrevistas si luego no existe una puya o una presión, si no existen las encuestas que trae MP como una presión constante sobre los proveedores de servicio de transporte público para que afinen, ¿no? Eso tendría que verse reflejado de alguna manera. Tal vez es muy pronto para saberlo, pero yo tengo el pesimismo enquistado de que eso no va a pasar, que eso simplemente va a quedarse en la retórica, las entrevistas, los protocolos, lo que Radiónica termina publicando de mira, cuídate en el transporte público y todas las cosas que salen como contenido de valor agregado que definitivamente no terminan de ayudar a resolver un problema que ya en este punto es tan amplio que es sistémico. Yo por eso creo que el titular del país, América, Colombia... De nuestros amigos. De nuestros amigos, que me recuerdan a Jay Álvarez, que no está hoy, es diferencial. Dice: abuso sexual y muerte bajo custodia policial, las fallas del Estado colombiano en el caso de Hilary Castro. Eso es otra mirada, es otra pregunta que se están haciendo, ¿no? De nuevo, como mirando la foto grande, como dice Santiago, o el contexto y el sentido de lo que esto revela, más allá de lo individual, y por supuesto sin reparar en las losas, los vidrios y la utilería, ¿no? En todo lo que es al final accesorio a lo que esto está revelando. Y que se opone a lo que sacó El Espectador el mismo día, que dice: Hilary Castro, ¿quién responde por la muerte de presunto abusador de Transmilenio? Y ese ¿quién responde? Es como, de nuevo, ¿dónde está la pregunta? Claro, su muerte es también un crimen a investigar, ¿no? Pero ahí de nuevo el sujeto es la fuerza pública, a la que les encanta además tomarle declaraciones que están terriblemente redactadas normalmente, ¿no? Como las declaraciones públicas de los comunicados de la policía o de las entrevistas que les hacen en televisión, pero dice: la policía indicó que se abrirán investigaciones contra policías y custodios de Juan Pablo González, que debían velar por su seguridad. Aún se espera informe de la necropsia para tener pistas sobre las causas de la muerte. Esto es temprano,
del 7 de noviembre, cuando salió esta noticia, ya hoy, martes, en la tarde, se conocieron esos resultados de los que habla El Espectador, que en efecto, como los medios han cubierto, incluidos Manifiesta, que es un medio feminista, indican que fue una muerte violenta y que tiene varias heridas en su cuerpo. Es decir, no es un suicidio, es una muerte violenta que tienen que investigar, pero como los de la cárcel La Modelo, será muy difícil de llegar a una conclusión, porque además hay una estructura de poder que es demencial. Van a ser los que están en un proceso judicial los que van a señalar a los policías que les cuidan de victimarios. Claro, cuando no, además como en la cárcel, el motín, en verdad, ¿a quién le van a dar la palabra? A la población carcelaria que incomprensible y que pareciera desprovista de todo derecho, cuando no lo es, pero ese es el cubrimiento que se le da. No, procurar justicia dentro de una estación de policía es muy complicado, y que valga el testimonio de no sé quién que está ahí por hurto o por tráfico, microtráfico, contra el del comandante de la estación, me muero la risa. No, pues es que acuérdense cuando salían paramilitares a acusar a Álvaro Uribe Vélez de una u otra cosa, que uno de los argumentos de quienes defendían a Álvaro Uribe dentro y fuera de los medios era: le van a creer a esta persona que tiene 4 órdenes de captura, ¿no? Es fácilmente, es decir, nosotros estamos dominados por un relato según el cual la gente que muere sub iudice merece morir. O sea, se lo aplicamos a gente que ni siquiera es culpable de cosas, ¿no? Estamos dispuestos a creer narrativas del estilo de no estaban recogiendo café para justificar o escudar la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de personas que son culpables. Pues imagínense, alguien que es la persona más odiada por las mujeres de Colombia, ¿no? El abusador de Hilary Castro. Hay una parte de la narrativa que yo creo que es 50% subconsciente y 50% plenamente consciente, que piensa que estas personas no merecerían ni siquiera vivir. Y entonces, pero ¿cómo así? Si ya se hizo justicia, murió, ¿no? Como si fuera una película de Disney. De acuerdo. Que por alguna razón X, el malo, muere y es como, se ha restablecido el equilibrio en el mundo. Muchas gracias. Sí, que en un estado eso no tiene cabida, digamos. No, pues además en la vida de la gente, porque es que las víctimas ni siquiera sienten... Las víctimas no sienten que se haya repuesto nada cuando muere el victimario. Ellos habrían querido que se hiciera justicia real, que se le quitara el presunto de encima, que se hiciera un proceso verdadero y que se surtiera justicia efectiva, no que alguien fuera asesinado recientemente en una estación de policía, ¿no? Es una locura. Eso no garantiza la no repetición, la verdad, sí, eso falla en los 3 pilares que dice el comunicado son la obligación del Estado en un proceso judicial como este. Bueno, señoras y señores, nos vamos, no sin antes decir 2 cosas. La primera es que, un poco como lo decía Santiago hace un momento, esperamos de verdad que haya un seguimiento sobre el caso de Hilary Castro. En el caso de que lo haya, que ojalá lo haya, y yo de verdad creo que lo va a haber, pues estaremos pendientes de hacerle una opinión a eso. En segundo lugar, nosotros queremos decir que, pues esto es muy breve, los resultados de este informe que sacó Cifras y Conceptos, pues obviamente nosotros estamos muy agradecidos con ustedes de ser ese podcast que somos. De verdad que esto es gracias a ustedes y pues sí. No es más, Santiago, ¿algo más? No, aquí pendiente hoy que estamos grabando sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Yo sé que suena como, ¿cómo te digo, Julio? Pero al mismo tiempo creo que vale la pena. Midterm. Julito, midterms. Vamos a ver, Alberto, ¿cómo está el cielo en Wisconsin? ¿Qué pasó con McConnell? Amo, porque es cuando Julio utiliza esas clases de Open English que compró en la pandemia. Claro, y le sirvieron. Sí. Gracias, Duolingo, Lilibet. María Paula Martínez. Adiós. ¿Y quién les habló? Su servilleta Andrés Páramo. Hasta la semana que viene.
Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.